Buenas, en el video de hoy lo que vamos a hacer es una práctica de la parte de función cuadrática. Entonces primero lo que nos dan es esta primera parte, graficar estas tres funciones que nos dan. Entonces vamos a empezar con la parte A. Entonces vemos que tenemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces primer paso, encontrar quién es a, b y c. Entonces en este caso vemos que el a es el número que está a la par del x al cuadrado. En este caso, como no vemos nada, quiere decir que son 1. También hay que recordar que al ser positivo quiere decir que la forma que va a tener la curva va a ser como una hojita feliz, o sea, cóncava hacia arriba. Entonces ya tenemos una primera información a partir de eso. Después calculamos cuánto, bueno, encontramos cuánto es b, vemos que es el que está a la par de la x sola. En este caso, como tenemos menos 2x, quiere decir que b es igual a menos 2. Y por último buscamos c, que es el número que está a la par de, bueno, que no está a la par de ninguna x, mejor dicho. Y en este caso lo que tenemos aquí es que es menos 3. También cabe recordar que C lo que nos dice es el punto de intersección o la coordenada en X de la intersección con la coordenada Y con el eje Y. Eso es básicamente lo que nos dice C, donde interseca esa curva al eje Y. Entonces sería en menos 3. Entonces ya con eso tenemos bastante información. Ahora bien, hay que recordar que hay que sacar el discriminante, que era el triangulito este de acá. Entonces igual, recordar que la fórmula era b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces aquí simplemente hay que sustituir los valores. Tenemos que b era menos 2, 4 es un 4, a valía 1 y c es menos 3. Entonces si nosotros hacemos esto, vemos que tenemos aquí menos 2 al cuadrado, sería 4. Y aquí tenemos 4 por 1, 4. Y 4 por menos 3, menos 12. Pero como tenemos aquí un menos, entonces menos y menos se cancela. Por lo tanto, el discriminante sería igual a 16. Entonces lo dejamos aquí y borramos acá para tener más espacio. Ahora bien, hay que recordar que para poder encontrar las coordenadas en x de la intersección con el eje x, valga la redundancia, teníamos esta formulita de acá, que nos decía que x1, x2 es igual a menos b más menos raíz del discriminante dividido entre 2. Entonces hay que recordar que entonces para encontrar x1 simplemente es agarrar esta fórmula que tenemos acá y poner un más o un menos, depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo en este caso puse que x1 era el que tenía el más, entonces así fue como yo lo definí. Ya con esto lo que hay que hacer ahora simplemente es sustituir los valores nuevamente. Entonces tenemos igual que en este caso, vean que aquí b era igual a menos 2, pero como tenemos aquí este menos, entonces nos va a cancelar, por eso aquí nos queda únicamente un 2. Después el discriminante ya hemos calculado que era 16 y el a ya teníamos que era 1. Entonces simplemente aquí lo que nos queda hacer nada más es llevar a cabo en este caso la suma, porque vean que aquí la raíz de 16 sí se puede encontrar, que sería en este caso 4. 2 más 4 serían 6 y 6 dividido entre 2 serían 3. Por lo tanto, el primer punto de intersección con el eje x va a ser en x igual a 3. Entonces lo guardamos por acá. Ahora hacemos exactamente lo mismo, solo que en este caso con x2. Recordar nuevamente que en este caso, ahora como yo escogí que x1 era el que tenía el más, ahora x2 va a ser el que tiene el menos. Aquí nuevamente simplemente hay que sustituir los valores que teníamos, hacer las operaciones pertinentes. En este caso acá tenemos 2 menos raíz de 16, que sería 4. Entonces 2 menos 4 sería menos 2, y menos 2 entre 2 nos da menos 1. Ya con eso también tenemos el punto, un segundo punto de intersección con el eje x, que es lo que tenemos acá. Estas dos coordenadas de x son las intersecciones con el eje x. Ahora lo único que nos hace falta es encontrar el vértice, que para el vértice tenemos esta formulita de acá, que nos decía que la coordenada en x del vértice era igual a menos b dividido entre 2a, mientras que la coordenada en y era igual a menos el discriminante dividido entre 4a. Entonces aquí nuevamente simplemente es sustituir los valores que tenemos, nos queda de esta manera, y al hacer las multiplicaciones y divisiones pertinentes, lo que nos da es que la coordenada en x del vértice es 1 y la coordenada en y del vértice sería menos 4. Entonces también hay que recordar, bueno, nuevamente, ese es el vértice, ¿verdad? También hay que recordar que la coordenada en x lo que nos decía era el eje de simetría, o sea, a partir de qué punto en x quiere decir que a la izquierda y a la derecha tenemos una función que técnicamente luce exactamente igual. Y la coordenada en y lo que nos decía era el punto máximo o mínimo. Vea que en este caso, como la curva tiene esta forma de acá, vemos que en teoría sería un punto mínimo, que es hasta lo máximo que él baja. Por lo tanto, eso es lo que tenemos de este lado. Ya con todos estos datos ya podemos graficar nuestra curva. Básicamente nos quedaría de esta forma. Entonces vamos a repasar un poco. Ven que en este caso tenemos que los puntos de intersección con el eje x eran en 3 y en menos 1. Y vemos que acá se cumple. Aquí está menos 1
y aquí está 3. Después también vemos que el punto de intersección con el eje Y es igual en S menos 3. Y aquí ya que lo tenemos igual, aquí tenemos el menos 3. Y por último podemos ver que el vértice es x igual 1 y y igual menos 4. Y aquí se puede ver bien, aquí tenemos x igual 1 y y igual menos 4. Ya con eso se puede construir la curva simplemente trazando una línea curva entre todos los puntos que tenemos y sabiendo que la forma de la curva es como una boquita feliz. Ya con eso estaría listo esa primera parte. Ahora bien, seguimos con esa segunda parte, que es técnicamente hacer el mismo proceso que hicimos antes. Entonces igual manera encontramos quién es A, en este caso también es un 1, por lo tanto es una curva cóncava hacia arriba o feliz. Después la B tenemos que es un 5 porque es el que está a la par de la X que no está al cuadrado. Y por último tenemos que C es menos 14. Igual recordar que en este caso C, bueno siempre C, lo que nos da es la coordenada en Y de la intersección con el eje Y, valga la redundancia. Ahora bien, otra vez procedemos a encontrar cuánto es el discriminante. Aquí simplemente queda ahí sustituir los valores. Entonces B es igual a 5, A es igual a 1 y C es igual a menos 14. En este caso, cuando llevamos a cabo todas estas operaciones que están acá, lo que nos va a dar es que el discriminante es igual a 81. Entonces igual lo guardamos acá para tenerlo a mano. Después procedemos a sacar los puntos de intersección con el eje X usando la misma fórmula que usamos antes. Por lo tanto aquí nada más, igual que en el caso anterior, puse que x1 era el que teníamos más acá. Después simplemente sustituimos los valores, vemos que todo lo que tenemos acá, que x1 es igual a menos 5 más raíz de 81 dividido entre 2 básicamente. Y aquí que tenemos raíz de 81, como raíz cuadrada es 9, porque 9 por 9 es 81. Y menos 5 más 9 lo que nos da es 4, y 4 dividido entre 2 lo que nos da es 2. Entonces tenemos este primer punto de intersección que sería en x igual 2. Ahora encontramos el segundo punto, recordando, cambiando aquí simplemente, ahora en vez de más usamos un menos. Igual sustituimos los valores que tenemos y con esto al hacer los cálculos necesarios acá, lo que nos da es que x2 es igual a menos 7. Igual lo guardamos de este lado. Ven que en este caso ya lo único que nos hace falta simplemente, bueno sí, saber que estos son los puntos de intersección nuevamente con el eje X. Ahora sí, lo que nos hace falta es saber el vértice, ¿verdad? Igual recordar esta fórmula, esto es importante, hay que sabérsela. Igual es muy útil en muchos ejercicios que les puedan salir, entonces igual mejor aprendérsela. Entonces igual aquí simplemente sustituimos los valores que tenemos, que A, B y C, bueno C en este caso no se ocupa, solo A y B y el discriminante. Lo cual nos va a quedar de esta manera. Aquí simplemente lo que hay que hacer ahora es igual llevar a cabo las operaciones pertinentes. Vean que en este caso nos dio que la coordenada en X es menos 5 medios, mientras que la coordenada en Y es igual a menos 81 cuartos. Es lo que tenemos aquí. Entonces igual recordar, esto se le llama vértice. Y en este caso lo que nos da la coordenada X es el eje de simetría. Ven que en este caso está en menos 5 medios, que en este caso sería como menos 2.5. Y aquí lo que tenemos es el mínimo en este caso. Recordar que igual como en el caso anterior, como es una curva que es cóncava hacia arriba, entonces solo se puede tener un punto mínimo. Vean que no se puede tener un punto máximo porque se supone que aquí sigue hasta el infinito hacia arriba. Por lo tanto en infinito no se puede encontrar un máximo porque no tiene fin. Por lo tanto lo único que se puede encontrar aquí sería un mínimo en este caso. Si fuera el caso al revés, que más bien fuera una curva cóncava hacia abajo, entonces no podríamos tener un mínimo porque sería hasta menos infinito, por lo cual no tiene límite ahí. Pero por arriba sí se podría obtener un máximo, pero ese sería en el caso contrario a este, en el caso de que fuera cóncavo hacia abajo. Pero en este caso, como es cóncavo hacia arriba, lo que se tiene es un mínimo. Vean que ahora simplemente podemos graficar con los datos que teníamos. Vemos acá que tenemos que las intersecciones con el eje X son en 2 y menos 7, que es lo que tenemos acá. Aquí está en 2, aquí está en menos 7. Después tenemos que el punto de intersección con el eje Y era en menos 14, que es lo que tenemos acá. Vemos que aquí está menos 14. Y por último tenemos el vértice, que en este caso es en menos 2,5 y eso es aproximadamente menos 20.1, que es más o menos lo que tenemos acá. Aquí vemos que está en Y casi menos 20.1 y vemos que en X está técnicamente en 2.5, ahí aproximado. Igual simplemente aquí nada más es, ya conociendo cuál es la forma de la curva, simplemente es ir uniendo los puntos que tenemos aquí de los puntos de intersección, valga la redundancia, el punto donde interseca con el eje Y el vértice. Si unimos todos esos, lo que nos va a dar es una curva similar a esta. Igual ya con eso estaremos listos con esta parte B del ejercicio, bueno, esa primera parte.
Ahora pasamos a la parte C, ya la última de esta parte. Vemos que en este caso tenemos que f de x es igual a menos x al cuadrado menos 2x más 8. Igual que en los casos anteriores, simplemente vamos y encontramos cuánto vale a. Ven que en este caso a es igual a menos 1, porque es el número que está a la par del x al cuadrado. En este caso, al ser un número negativo, vamos a tener que la curva va a ser cóncava hacia abajo, o va a ser como una hojita triste. Entonces va a ser diferente a los casos anteriores. Después, para encontrar b, simplemente es buscar donde está la x sola. En este caso vemos que lo que está a la par de la x sola es un menos 2. Por lo tanto, b es igual a menos 2. Y por último, para encontrar c, recordar que era el numerito que está solo. En este caso es igual a 8. Recordar nuevamente también que ese es el punto de intersección con el eje y. Después de esto, igual pasamos a buscar cuánto vale el discriminante, recordando la fórmula que era igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Ahora simplemente sustituimos los valores que tenemos. Vemos que tenemos menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 8. En este caso, recordar aquí, al hacer un número negativo al cuadrado, recordar que el resultado siempre es positivo, porque negativo es positivo. Entonces, para que tengan cuidado aquí, no pongan un menos aquí porque si no ya se olvida el resultado. Al final nos va a dar que el discriminante es igual a 36. Igual nuevamente lo guardamos por acá para tenerlo más espacio aquí. Ahora pasamos a buscar los puntos de intersección con el eje X. Igual recordar la fórmula que es esta de acá. Menos b más menos el discriminante, bueno, más menos la raíz del discriminante dividido entre 2 por a. Entonces igual empezamos por x1. Entonces asumimos que x1 va a ser el que tiene la suma. Ahora simplemente sustituimos los valores. Vemos que tenemos 2 más raíz cuadrada de 36 dividido entre 2 por menos 1. Por lo tanto aquí abajo lo que vamos a tener es un menos 2. Y aquí tenemos raíz de 36 o raíz cuadrada de 36 que es igual a 6. Por lo tanto 2 más 6 sería 8. Y 8 entre menos 2 nos da menos 4. Entonces es lo que tenemos como x1. Ahora buscamos igualmente x2. Recuerda que la diferencia simplemente es agregar, bueno, en vez del más poner un menos. Y hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos los valores, calculamos cuánto es raíz cuadrada de 36, que ya sabemos que era igual a 6. Llevamos a cabo la multiplicación acá, la resta y por último la división. Por lo tanto, lo que nos va a dar es que x2 es igual a 2. Ya con eso tenemos los puntos de intersección con el eje x, o al menos la coordenada en x. Recordar que siempre, si tenemos intersección con el eje y, la coordenada en x siempre va a ser 0. Y caso contrario, que nos pidan intersección con el eje x, quiere decir que la coordenada en y va a ser 0. Recordar eso nada más a la hora de que nos pidan las intersecciones, porque son puntos, en realidad no son coordenadas solas. Ya lo último que nos hace falta sería el vértice, que recordar la coordenada en y es igual a menos b entre 2a, mientras que la coordenada en y es igual a menos discriminante entre 4 entre a, 4 por a. Aquí simplemente sustituimos los valores que tenemos. En este caso vean que aquí como tenemos menos b y b era igual a menos 2, entonces menos y menos se cancela, y por eso aquí tenemos un 2 positivo, para que no se enreden ahí. Al hacer las multiplicaciones y divisiones, lo que nos da es menos 1,9, que ya es lo mismo que tenemos acá. Igualmente recordar, esto se le llama vértice, y tenemos el eje de simetría, que en este caso es en x igual a menos 1, y tenemos en este caso un máximo. Aquí está mal, aquí debería decir máximo, porque vean que en este caso lo que tenemos es una curva que está cóncava hacia abajo, por lo tanto lo que tiene que tener aquí es un punto máximo. Un punto mínimo no tiene sentido, porque recordar lo que le dije la vez pasada, que esto va a ser infinito, entonces nunca se va a tener un mínimo. Ya con esto podemos trazar la curva que tenemos y vamos a ir viendo caso por caso. En este caso tenemos que x1 o el punto de intersección con el eje x, el primero, sería menos 4 y el otro sería 2, que es lo que tenemos acá. Aquí está cortando en menos 4 y en 2. Después tenemos que el punto de intersección con el eje y sería en y igual 8. Y vemos que aquí también tenemos lo mismo. Vean que en 8 es donde estamos cortando justamente. Y por último el vértice, vemos que es en menos 1,9. Y vemos aquí que aquí está aproximadamente en menos 1. Y también hasta aquí el máximo en aproximadamente 9. Ya con eso estaríamos con esta tercera parte de la primera parte de esta práctica. Ahora pasamos a la parte 2, que en este caso nos piden básicamente el caso contrario. Aquí lo que nos dan es la gráfica y nosotros tenemos que encontrar la función. Entonces van a ver que en este caso es más sencillo hacer esto que el caso contrario. Ahorita van a ver cómo se hace.
Entonces primero hagámoslo más grande como para tener un poco más de visión. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir básicamente? Lo que tenemos que hacer simplemente es buscar dónde está intersecando esta curva a X. Primero solo nos va a interesar X. Entonces en este caso, vemos aquí tenemos que X1 es igual a menos 2, porque ya que aquí está cortando a menos 2. Después está, bueno, pues también podemos encontrar cuánto es C, el punto de intersección con el eje Y, que en este caso si nos vemos acá, vemos que está cortando a Y en menos 18. Entonces este sería el valor de C. El otro valor de X que nos hacía falta aquí es, bueno, es el 3, o sea, no sale aquí como explícito, pero se sabe que corta en 3, en X igual 3. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Básicamente lo que hay que hacer es hacer como una pequeña conversión. ¿Qué es esta conversión? Si yo aquí tengo un menos 2, yo lo voy a cambiar el signo y a la izquierda lo que le pongo es una X. Simplemente es lo único que voy a hacer. X, le cambio el signo al número y pongo el número. Entonces, ¿cómo quedaría este lado? X, le cambio el signo, en este caso, como aquí está positivo, aquí abajo va a ser negativo, que es lo que tenemos acá. X menos 3. ¿Por qué? Porque la idea es que si ustedes colocan aquí, en vez de X, el número que ustedes encontraron acá, la idea es que esto nos dé 0. Vea que aquí se cumple. Si yo aquí en vez de X pongo menos 2, tenemos menos 2 más 2, 0. Y ya que aquí se pasa exactamente igual. Aquí si ponemos en vez de X, ponemos un 3, 3 menos 3, 0. Esa es la idea, que el paréntesis nos dé 0. Ahora lo que vamos a hacer con esos dos paréntesis es multiplicarlos entre sí. Nos va a quedar de esta manera. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es hacer distributividad aquí. Entonces tenemos que X por X es X al cuadrado. X por menos 3 es menos 3X. 2 por X es 2X. Y 2 por menos 3 es menos 6. Ahora sumamos menos 3X más 2X, lo que nos da menos X. Entonces lo que nos va a quedar es X al cuadrado menos X menos 6. Vean que aquí ya uno podría pensar que terminó porque ya tiene la forma de una función cuadrática. Sin embargo, hay que ver aquí que está pasando algo. Vean que aquí nosotros buscamos y encontramos que C era igual a menos 18, pero aquí tengo menos 6. Entonces hay que arreglar eso. Entonces, ¿cómo hago yo para que un 6 me parezca un 18? ¿Qué tal si le multiplico un 3? Si yo multiplico 3 por 6, me da igual a 18. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar un 3, pero a toda la expresión. No le puedo multiplicar el 3 únicamente al menos 6, porque si no ahí estoy alterando el resultado que obtuve. Ya con eso lo que hay que hacer es simplemente así, aquí hacer distributividad. Entonces 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado. 3 por menos x es menos 3x y 3 por menos 16 es menos 18. Vean que en este caso ahora sí concuerda que el c es menos 18. Vean que aquí tenemos menos 18 y aquí nos pedía que fuera menos 18. Por lo tanto ya de esta forma queda lista esta función. Ya que no hay que hacerle nada más. Lo que está aquí es el resultado final. Ahora pasamos al caso B. Es muy similar. Primero encontrar x1, que en este caso es menos 3. Después la c, que en este caso es 18. Aquí no se ve tan claro, pero es 18. Y la x2, que en este caso sería menos 1, que es lo que está acá. Ya con eso simplemente hay que hacer exactamente igual. Aquí nada más le cambiamos el signo a esto y le agregamos una x. Entonces aquí sería x más 3, porque aquí está el menos 3. Y aquí como tenemos un menos 1, entonces x más 1. Ahora nada más es agarrar estos dos paréntesis y los ponemos a multiplicarse entre sí. Luego lo que hay que hacer es hacer distributividad. Entonces x por x es x al cuadrado. X por 1 es x. 3 por x es 3x. Y 3 por 1 es 3. Y aquí ahora lo que hay que hacer es sumar x más 3x, que lo que nos da es 4x. Y es que aquí nos pasa exactamente igual que en el caso anterior. Aquí tenemos que la c nos está dando 3, pero yo quiero que me dé 18. Entonces, ¿qué le multiplico yo a 3 para que me dé 18? En ese caso lo que se hace es multiplicar por 6. 6 por 3 es igual a 18. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar toda esta expresión por 6. Y al final simplemente lo que tengo que hacer es hacer distributividad. Entonces 6 por x al cuadrado es 6x al cuadrado. 6 por 4x es 24x. Y 6 por 3 es 18, que es lo que estamos buscando. Ven que en este caso ahora sí se está cumpliendo que la c de esta función cuadrática es igual a la c de la función de la gráfica. Ya con eso nos estamos asegurando de que la igualdad se está llevando a cabo. Por lo tanto, esta función de acá es igual o representa a esta gráfica de acá. Ven que en este caso es más sencillo porque son menos pasos lo que hay que hacer.
simplemente es encontrar primero los puntos de intersección con el eje X, hacerlo de los paréntesis y luego buscar que C sea igual en ambos casos. Ya con eso nos asegura que esta función sea la que corresponde a esta gráfica. Ya con eso tenemos con esta parte 2. Y ya ahora sigue un problemita que ya es la última parte, la parte 3, que lo que nos dice es: suponga que la efectividad de un medicamento está dada por la función e de t es igual a menos 0.5x al cuadrado más 15x menos 2, donde e de t es la efectividad del medicamento y t es el tiempo dado en minutos. Teniendo en cuenta esto, después de cuántos minutos obtendrá la efectividad máxima del medicamento. Y también nos preguntan que de cuánto es la efectividad del medicamento en ese momento. Entonces básicamente nos quedamos simplemente aquí con la función que nos dieron. En este caso vemos que es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Porque tenemos aquí una a que es negativa. Pero igual vamos a ponerlo. En este caso la a es igual a menos 0,5, b es igual a 15 y c es igual a menos 2. En este caso, como queremos el punto máximo, vean que lo que nos interesa en realidad es el vértice. Entonces nos hace falta buscar cuánto es el punto de intersección con el eje X, porque no nos va a dar ninguna información relevante. Entonces básicamente lo que ocupamos es el vértice. Y para el vértice hay que recordar que ocupamos el discriminante. Entonces primero calculamos el discriminante. Igual recordar la fórmula, b al cuadrado menos 4 por a por c. Ahora sustituimos los valores que nos dieron. Y aquí simplemente al hacer las operaciones lo que nos va a dar es que el discriminante es igual a 221. Ahora igual recordar quién o cómo estaba dada el vértice, que era en la coordenada en X es menos b entre 2a, mientras que la coordenada en Y es menos discriminante entre 4 por a. Ahora aquí lo que hay que hacer es igual agarrar los valores y meterlos en la expresión y llevar a cabo las multiplicaciones y divisiones pertinentes. En este caso lo que nos va a dar es que la coordenada en X del vértice es 15, mientras que la coordenada en Y es de 110,5. Ahora hay que recordar lo que nos pegan al principio, el tiempo en el que se alcanza el máximo y de cuánto era ese máximo. Entonces vean que en este caso la coordenada en X lo que nos da es el tiempo para que se tenga el efecto máximo. O sea, los cuantos minutos después de yo haberme tomado la pastilla o el medicamento o lo que sea, yo obtengo el efecto máximo de ese medicamento, que en ese caso serían 15 minutos. Mientras que la coordenada en Y lo que nos decía era de cuánto era la efectividad. En ese caso, como no tengo idea de nada de medicina, di este valor como que di ok, nada más 110,5, que no sé. Pero el punto es que esta sería entonces la efectividad máxima que tiene ese medicamento, que se alcanza, como les decía antes, en 15 minutos. Ya con eso estaremos listos con el video de hoy. Muchas gracias por la atención.